Uno de los problemas de las representaciones back of words y TF y DF que vimos en el video anterior es que eliminan cualquier información semántica de las palabras, es decir, una vez están codificadas a través de estas dos estrategias, no es posible establecer similitudes entre palabras o relaciones de tipo semántico. Por esa razón, se han creado en el procesamiento de lenguaje natural representaciones alternativas de las palabras. Algunas de las más usadas se conocen como word embeddings. Existen diferentes técnicas de word embeddings y dos de las más utilizadas se conocen como skipgram y continuous back of words. Estas dos representaciones están basadas en arquitecturas de redes neuronales planas, es decir, arquitecturas de redes neuronales de una sola capa oculta. En el diagrama que vemos en el notebook, la red neuronal de la izquierda corresponde al Continuous Back of Words y la de la derecha corresponde al skipgram. En este caso, entonces, para poder codificar información semántica de las palabras, la forma en la que se codifican las palabras es a través de una red en la que se utiliza el contexto de las palabras en diferentes frases a lo largo de los textos que tengamos para hacer el entrenamiento del modelo para predecir una palabra en particular. Por ejemplo, si tenemos una ventana de palabras de 5 palabras, la idea sería utilizar las dos palabras de la izquierda y las dos palabras de la derecha para predecir la palabra que está en medio. Este tipo de red realmente lo que hace es no utiliza cada una de las palabras de manera paralela, sino que utiliza cada una de las palabras que van a pasar a través de la capa oculta y suma el valor de salida de la capa oculta para cada una de estas palabras y luego ese valor lo pasa a la capa de salida. Para que veamos un poco más claro cuál es el procedimiento, la idea es la siguiente. Vamos a tener entonces una red neuronal que tiene como entradas, por ejemplo, 4 palabras. Tenemos una capa oculta y estas palabras se conectan a la capa oculta. Estas palabras están codificadas utilizando un esquema one-hot encoding, es decir, es un vector de ceros que contiene un 1 únicamente en la posición que corresponde a la palabra que está representando. Todos los demás son ceros. Ese 1 corresponde a la posición en el diccionario en el que está ubicada esa palabra. Entonces, cuando nosotros pasamos este vector por la capa oculta, recuerden que cada una de las variables de entrada va a estar multiplicada por un peso. Sin embargo, solamente el peso que esté multiplicado por la entrada que vale 1 es el que va a terminar sumado dentro del perceptrón de la capa de entrada. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos aquí una capa oculta de 100 neuronas en la capa oculta, entonces lo que tendremos justo después de la capa de salida será un vector de dimensión 100. ¿Y qué va a contener ese vector? Va a contener el peso W que corresponde en la primera neurona de esta 100, que corresponde a la entrada donde fue 1. En el segundo vamos a tener el vector W que corresponde nuevamente a la entrada que fue 1, es decir, la misma posición de peso, pero en la siguiente neurona. Y así sucesivamente hasta que tengamos el peso de la neurona 100. Esto que estamos obteniendo aquí es precisamente el embebimiento para esta palabra. ¿Sí? Si hacemos el mismo proceso para la siguiente palabra, vamos a obtener un vector similar, también de longitud 100, con un peso diferente. Tendremos también un peso asociado a la primera neurona, en este caso, el peso que conecta a la primera entrada, que es la que en este caso tiene un valor de 1. Todas las demás tienen un valor de 0. Entonces vamos a tener un vector también de 100 pesos, de dimensión 100. Los valores van a ser diferentes de esos W porque corresponden a conexiones de una posición diferente a la anterior, ¿cierto? En el caso entonces del Continuous Back of Words, lo que se hace entonces es sumar los valores de
estos pesos con estos pesos más los que se obtienen a partir de las otras dos palabras y ese es el resultado que se le pasa a la capa de salida. La capa de salida entonces es una capa que contiene tantas salidas como palabras exista en el diccionario y el objetivo es que solamente una de estas neuronas se active. ¿Cuál? La que corresponde a la palabra que queremos predecir, ¿cierto? Recuerden que aquí tenemos, este corresponde a la palabra W de T-2, esta es la palabra W de T-1, esta es la palabra WT más 1 y esta es la palabra WT más 2. Y la que queremos predecir es la palabra WT, que es la del medio de la frase. Entonces, propagando el error hacia atrás, los valores de estos pesos se van a ir adaptando y finalmente cuando termine el proceso de entrenamiento, entonces este vector de pesos que está asociado a, por ejemplo en este caso, a la palabra que está codificada como 0010, entonces será el resultado final del word embedding para esa palabra y lo mismo para todas las demás. En el caso del skipgram, el proceso es similar aunque opuesto. En este caso, el objetivo es utilizar la palabra en medio para predecir las 4 palabras del contexto. Aquí decimos 4 palabras, pero realmente nosotros podemos elegir cuál es el tamaño de la ventana, es decir, cuántas palabras del contexto vamos a utilizar, ya sea para predecir una en el caso de CBOW o para utilizarlas como variables a la salida en el caso del skipgram. El otro parámetro que podemos seleccionar es el tamaño de la capa oculta, es decir, el número de neuronas en la capa oculta que vamos a utilizar y que va a corresponder con el tamaño de los vectores en los cuales van a quedar codificadas las palabras. La ventaja que tiene la codificación word embedding es que una vez las palabras quedan codificadas, entonces son vectores en un espacio, por ejemplo, de dimensión 100, como en el ejemplo que estábamos tratando hace un momento, y la similitud o la cercanía en el espacio, en ese espacio de vectores, en ese espacio vectorial, será equivalente a la similitud de las palabras. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que dos palabras que tienen mucha similitud en un texto terminan estando ubicadas en la misma región del espacio. En realidad, normalmente los esquemas de word embeddings no se entrenan a partir de una aplicación específica, se suelen entrenar a partir de corpus muy grandes y utilizar luego esos modelos preentrenados para otro tipo de aplicaciones. Un elemento importante es que en este caso que estamos utilizando entonces redes neuronales convencionales, el problema que estamos resolviendo en este caso es un problema de clasificación, ¿cierto? O aquí varios problemas de clasificación donde queremos que se active una sola neurona. Como sabemos, la función de activación que se suele utilizar en problemas de clasificación es la función de activación softmax. Pero como tenemos un número de salidas tan elevado que equivale en este caso al tamaño del vocabulario, que puede ser varios miles de palabras, entonces eso genera un problema de costo computacional. Recuerden que la función de activación softmax hace que una salida de la red dependa de todas las demás porque ese tipo de función de activación obliga a la red a que todas las salidas de la red sumen 1. Eso significa que cuando yo estoy calculando el error que comete la red para una salida, realmente cuando tengo que calcular el gradiente, voy a ver que ese gradiente depende de todas las salidas y entonces debo hacer la actualización de todos los pesos de la red cada vez que la esté evaluando una salida en particular. Cuando tenemos un número de salidas tan elevado, entonces eso incrementa el costo computacional de manera muy significativa. Por esa razón, las implementaciones de CBOW y skipgram utilizan dos funciones de activación alternativas. Una que se llama muestreo negativo, en el que simplemente lo que hacemos es no actualizar los pesos relacionados a todas las salidas, sino que seleccionamos aleatoriamente algunas de las neuronas que no deberían activarse y actualizamos los pesos de ellas. Obviamente de la neurona que corresponde a la salida de la palabra que queremos que se active, esa siempre debemos incluirla pues dentro del proceso de actualización. Y una segunda alternativa es el softmax jerárquico, en el que lo que hacemos es reemplazar la estrategia
convencional en el que cada neurona de salida está asociada a una palabra del diccionario y lo que utilizamos es una representación basada en árboles. En este caso, cada neurona de salida de la red controla un nodo de este árbol y la salida deseada de la red va a corresponder a el camino que debemos recorrer en este árbol para lograr encontrar la palabra que queremos predecir. Entonces, si por ejemplo en algún caso tenemos como palabra target la palabra que dice aquí I'm, ¿cierto? Entonces, en lugar de decirle a la red que queremos que codifique 01000, en ese caso le estaríamos diciendo que solo queremos que se active una y utilizando una función de activación softmax, le vamos a decir que utilice una codificación alternativa. Cada uno de los nodos en este árbol está controlado por una salida de la red, pero la salida no tiene función de activación softmax, sino función de activación sigmoidal, es decir, toma valores entre 0 y 1. La idea es, si nos da un valor de 0, significa que debemos tomar el camino de la izquierda en el árbol, y si nos da un valor de 1, debemos tomar el camino de la derecha en el árbol. Entonces, el orden de las salidas corresponden es al orden de los nodos. La primera salida controlará el nodo raíz, la segunda salida controlará este nodo, la tercera controlará este y así sucesivamente tendremos 4, 5, 6 y 7, que será todas las salidas que necesitamos para poder controlar este árbol. Entonces, ¿cuál sería la salida deseada si nosotros queremos que el target sea esta palabra? Entonces queremos que la salida sea 0 para poder tomar el camino de la izquierda en el nodo 1. 0 en la salida 2 para que el nodo 2 también tome el camino de la izquierda y 1 en el nodo 4 para que en el nodo 4 tomemos el camino de la derecha. Y de esa manera ya llegaremos entonces a la palabra target. De esta manera entonces reducimos el costo computacional porque no estamos utilizando una función de activación softmax, aunque tenemos el problema de que el orden de las palabras no es fijo y puede influenciar el desempeño de la red. Entonces es necesario seleccionar un orden del diccionario y eso podemos tener muchos órdenes diferentes, múltiples posibilidades de ordenar el diccionario y el orden que utilicemos podría modificar el desempeño de la red. Para ver un ejemplo de utilización del word embedding, entonces vamos a utilizar el artículo de la Wikipedia sobre Artificial Intelligence. Entonces vamos a hacer un web scraping en este caso, extraemos la información del artículo, vamos a utilizar algunas expresiones regulares para normalizar el texto. Y bueno, vamos a ver que tenemos en total 2.342 palabras. Aquí vemos digamos, el vocabulario que podemos construir a partir de algunas de ellas. En el caso de la construcción de un Continuous Backup Words, lo que nosotros utilizaríamos, por ejemplo, para hacer el entrenamiento de la red sería algo como esto. Estas serían las palabras de la ventana, utilizando una ventana de 4 palabras, es decir, 2 a la izquierda y 2 a la derecha, y la palabra target sería en este caso ahí, ¿cierto? Otro ejemplo sería, por ejemplo, en este caso, utilizar estas 4 palabras y la palabra en medio sería intelligent. El conjunto de datos deberíamos entonces organizarlo de esta manera para hacer el entrenamiento de la red y poder entonces hacer una implementación de un Continuous Backup Words. Existe, sin embargo, una librería que se llama Gensim, que contiene ya algunos modelos de word embeddings. En particular contiene el CBOW y el skipgram. Entonces vamos a utilizarlo en este caso sobre los datos extraídos del artículo de la Wikipedia y tenemos aquí un listado de términos de interés que vamos a utilizar para evaluar sus similitudes, para ver qué tan parecidos son de acuerdo a lo que el modelo encuentra en este conjunto de datos. Entonces hacemos el entrenamiento del modelo y en este caso he definido un modelo con un tamaño de 10. Esto significa que el tamaño de la capa oculta es de 10 neuronas, entonces cada palabra va a estar codificada como un vector de dimensión 10. Vamos a utilizar una ventana de 6 y bueno, aquí estamos utilizando algunos otros parámetros adicionales que definen, por ejemplo, que vamos a utilizar un Continuous Backup Words y el tipo de función de activación a la salida que vamos a utilizar. Entonces, para poderlos visualizar, he tomado los valores de los word embeddings que me entrega el CBOW y utilizando una técnica de escalamiento multidimensional,
los he representado en vectores de dimensión 2 solamente para poderlos visualizar. Entonces aquí podemos ver ya de manera visual cómo quedaron distribuidos las palabras que habíamos definido como términos de interés a partir del entrenamiento que hicimos con el texto de la Wikipedia. Entonces podemos ver, por ejemplo, que palabras como intelligence y AI quedaron cercanas, artificial y learning quedaron cercanas, mathematics, scientific, meaning quedaron cercanas, por ejemplo, y sin embargo, pues hay una diferencia, por ejemplo, entre intelligence y economics que están mucho más lejos, ¿cierto? Obviamente esto puede variar un poco teniendo en cuenta que la red que estamos utilizando pues tiene inicializaciones aleatorias y además utilizamos un número de iteraciones muy bajitas. Pero como les decía hace un rato, realmente no se suelen entrenar estos modelos a partir de los datos de una aplicación específica, sino que se suelen utilizar corpus muy grandes que contengan, digamos, información semántica más general sobre el lenguaje y posteriormente se utilizan los embedimientos, los vectores, digamos, de embedimiento de las palabras, se utilizan en otras aplicaciones, esos vectores aprendidos en otros contextos. Aquí podemos ver, bueno, simplemente una manera alternativa de utilizar el modelo que nos ofrece esta librería para preguntarle simplemente cuáles son, por ejemplo, las palabras más parecidas a intelligence de acuerdo a lo que él encontró, ¿sí? Y podemos hacer algo alternativo también con el caso de Skipgram. Lo único que hemos hecho es utilizar el mismo modelo, pero cambiamos esta opción para decirle al sistema que queremos utilizar Skipgram y no Cibao, ¿cierto? Y obtenemos más o menos un resultado similar. Dentro de las opciones que ustedes vieron allí, vemos que HS controla si queremos utilizar, por ejemplo, un softmax jerárquico o si lo ponemos en 0, estamos utilizando un muestreo negativo. ¿Listo? Bien, existen otras representaciones de word embeddings. Por ejemplo, podemos utilizar una técnica que se llama Latent Semantic Analysis. Es una técnica que me permite embeber no solamente palabras, me pueden embeber textos, digamos frases o incluso párrafos completos y me los pueden embeber en una representación vectorial, ¿sí? Como en este caso, pues lo que estamos haciendo es una introducción para poder utilizar estos conceptos en los modelos de Deep Learning. Pues no vamos a entrar en detalles, pero aquellas personas que estén interesadas en temas de procesamiento de texto, es importante que tengan claridad sobre el análisis latente semántico. Y también una representación alternativa es Global Vectors, que es muy utilizada también como word embeddings. Ninguna de estas dos están basadas en redes neuronales, están basadas en modelos de variable latente. La primera de ellas sobre la representación TF y DF, y la segunda sobre una representación basada en la matriz de coocurrencia, que es una matriz en la que yo voy contando los términos que ocurren y voy indicando los términos que coocurren, es decir, que aparecen juntos dentro de una misma frase. Esos son los términos, digamos, eso es lo que corresponde a la matriz de coocurrencia. Entonces son representaciones de variable latente basadas en estos dos tipos de matrices. Digamos, en todo caso, los global vectors, por ejemplo, que son muy utilizados, se pueden encontrar ya preentrenados. Es decir, yo puedo encontrar ya vectores entrenados sobre corpus muy grandes y yo los puedo utilizar dentro de mis modelos. Ya vamos a ver cómo. Una forma alternativa, aquí, digamos, aquí les pongo una referencia donde pueden descargarse los vectores. Hay diferentes global vectors entrenados sobre diferentes corpus y utilizando diferentes dimensiones de embedimiento. O también, por ejemplo, en la librería Gensim pueden encontrar algunos de estos global vectors y los pueden descargar y utilizar para utilizar dentro de sus modelos. Keras contiene una capa conocida como embedding que permite representar las palabras a través de un vector de pesos, aunque funciona de manera diferente a los embebimientos que acabamos de observar. Para ver un poco más en detalle en qué consiste, vamos a suponer un ejemplo similar al del caso anterior en el que tenemos como entrada una palabra. Esa palabra entonces está representada como un vector codificado en one-hot encoding, es decir, solamente uno de los elementos del vector vale 1 y todos los demás valen 0. El tamaño del vector es igual al tamaño del diccionario de palabras, es decir, si por ejemplo tenemos 2000 palabras diferentes, entonces aquí deberemos tener 2000 valores, solo uno de ellos diferente de 0. Si esta es la entrada a una red neuronal,
Entonces aquí tendremos, por ejemplo, la capa oculta. Vamos a suponer una capa oculta que contiene 100 neuronas y esas neuronas no tienen función de activación. Entonces cada una produce una salida que, como ya sabemos, corresponde al producto de los pesos por las entradas y la suma de esos valores, ¿cierto? Entonces, esta capa oculta realmente estará representada por una matriz de pesos, ¿cierto? Tendremos entonces 100 neuronas, es decir, que esta matriz tiene 100 filas y cada una de las neuronas tiene 2000 entradas, ¿cierto? O sea, tiene que tener 2000 pesos. Este será el peso asociado a la neurona 1 con respecto a la entrada 1, el peso asociado a la entrada 1 con respecto a la de la neurona 1 con respecto a la entrada 2 y así sucesivamente. Entonces tendremos W11, W12 y así sucesivamente tendremos W1 10 hasta W1 2000, que será el último, ¿cierto? Tendremos por acá W80 con 1 hasta W80 con 2000, ¿cierto? Que será entonces el peso 2000 asociado a la entrada 2000 para la neurona 80 de las 100 neuronas que tenemos en esa capa. ¿Qué pasa? Si la entrada que tenemos es esta, por ejemplo, donde la única entrada que vale 1 es la que está en la posición número 5, recuerden, cada una de estas entradas se multiplica por el peso y luego se suma el resultado. Entonces, en la neurona 1, ¿qué va a pasar? Vamos a ver que la entrada es 0, la segunda entrada es 0, la tercera entrada es 0, solamente la entrada número 5 vale 1 y todas las demás valen 0. Entonces, solamente el peso que está asociado a esta entrada, que será el peso W15, por ejemplo, es el que va a conservarse dentro de la suma. Todos los demás es 0 por esto da 0, 0 por esto da 0, todos los demás dan 0. Cuando yo sume ese resultado, el resultado que me va a dar, W1,5. ¿Qué va a pasar en la neurona 80? Va a pasar algo muy parecido. El peso en la posición 1 va a estar multiplicado por un 0, en la posición 2 va a estar multiplicado por un 0 y solamente va a dar como salida después de la suma el peso W80,5. Es decir, solamente se van a conservar los valores W de la posición 5 en todas las neuronas. Esa es la representación que va a aparecer aquí y que es la que se va a utilizar posteriormente para las siguientes capas de la red. Una capa de embedding realmente lo que hace es exactamente esto mismo. Entonces, en lugar de utilizar una red de neuronas, digamos una capa de neuronas convencional, lo que utiliza simplemente es una tabla hash y guarda estos pesos en una tabla de tal manera que son computacionalmente más fáciles de consultar y computacionalmente, digamos, más fáciles de hacer el proceso de actualización de los pesos. Pero es en esencia este mismo proceso que acabamos de ver, solo que como ya sabemos que todos los elementos son 0 exceptuando 1, entonces simplemente va y guarda la representación de la palabra 1. Entonces la palabra 1 está representada por un vector de pesos que va a ser el peso W11, el peso W21, el peso W31, hasta el peso W101. La palabra 2, lo mismo, un vector que es W12, W12, W22, W32 y así sucesivamente. Y lo almacena simplemente en una tabla hash que lo hace más fácil de consultar. Esa es, digamos, la función de la capa de embedding. Entonces, lo interesante del proceso de entrenamiento o de, digamos, de utilización de word embeddings preentrenados es que yo puedo hacer transfer learning sobre la capa de embedding. Por ejemplo, en este caso podemos definir una arquitectura sencilla, simplemente que tenga una capa de embedding, la inicializamos y podemos ver aquí están los valores inicializados de manera aleatoria de la capa de embedding. ¿Sí? En este caso, simplemente le pusimos a la capa de embedding un parámetro de dimensión de salida de 4, es decir, que codificó todas las palabras como vectores de dimensión 4. Y tenemos 1000 diferentes palabras posibles. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, cuando definimos la capa de embedding, hacemos una inicialización de los pesos, es decir,
le definimos cuáles son los pesos preentrenados para estos embedding, estaremos haciendo un transfer learning. En este caso yo simplemente los estoy inicializando de manera aleatoria, pero como estoy haciendo esta inicialización de manera aleatoria, podría por el contrario reemplazar esos pesos por una matriz de datos que yo extraiga de un proceso de entrenamiento previo, y una vez defina la capa como no entrenable, entonces esos valores de esos pesos no se van a mover durante el proceso de entrenamiento. Es decir, esto es un proceso de transfer learning de word embeddings para ser utilizados dentro de una red neuronal sin necesidad de hacer el entrenamiento de los word embeddings, ¿sí? Si no hacemos esto y utilizamos la capa de embedding tradicional y permitimos que se entrene, los pesos que se van a obtener van a ser simplemente los pesos que van a ser el resultado de multiplicar la entrada, que son valores de 0 y 1, con la primera capa oculta. Pero no tienen en cuenta la información semántica, como ya dijimos, que puede ser codificada a través de los word embeddings.